esan, bosgarria da ikustea, jendetsua eta arrakastatua izan dela deialdia. Eta, bakarrik aurkezpen bezala, bakarrik bi aipamen egingo ditut. Junto con el agradecimiento, como presentación, solo quería comentar dos cosas como organizadores desde la asociación Subiak Eraikiz. Una mención a la propia asociación, somos una asociación pequeña que nos dedicamos a promover distintos debates sociales, debates que a veces no solo quedan en debates, y hace un par de años montamos una actividad de este estilo, un debate en torno a la segregación escolar, y pues finalmente nos acabamos liando en una iniciativa legislativa popular, que es una de las actividades igual que más repercusión ha tenido, ¿no? como asociación, una recogida de firmas, ahora tiene el Parlamento, unas medidas frente a la segregación escolar. Y bueno, en principio la intención de la asociación es simplemente intentar generar, poner en la plaza pública alguna serie de debates, subrayar algunos debates sociales, sociopolíticos, ¿no? y socioeconómicos. Con un intento, pues bueno, es indudable que hay temas que están más en la palestra, más en los periódicos y en las televisiones, y hay otros que quedan más ocultos, ¿no? Y yo creo que el tema de hoy, el tema que se ha elegido hoy, es uno de esos temas que a veces ni se conocen, ¿no? Nosotros, por lo menos, como miembros de la asociación, vamos a ser un tema bastante desconocido, y bueno, pues, el principio de la solución de cualquier problema social, indudablemente, es el reconocerlo, el conocerlo, ¿no? Y entonces, bueno, el tema que nos ocupa hoy, como sabréis, es la abstención electoral, las desigualdades y su manifestación en la abstención electoral. Que no se vaya el... Sí, perdón, ¿no he tratado? Bueno, en principio el tema es la abstención, las desigualdades y la abstención electoral. Para plantear este tema hemos querido invitar a 3 personas, en principio con un papel un poco complementario, ¿no? a la hora de presentar este tema. Por un lado, pedimos la colaboración de Mikel Toral para plantear este fenómeno, el fenómeno de las desigualdades y su manifestación en la abstención electoral, no en abstracto, ¿no? sino en concreto, en el entorno donde vivimos y en el entorno donde se producen las desigualdades más acusadas, ¿no? en Otxarkoaga. Entonces, para eso pues contamos con Mikel, que Mikel, por su trayectoria personal, su trayectoria militante y por su trayectoria laboral, pues bueno, es una persona que tiene perspectiva de la realidad de Otxarkoaga en el contexto de Bilbao. Entre otras facetas, ha sido es funcionario municipal del Ayuntamiento de Bilbao y ha tenido responsabilidades en el ámbito de la cultura, tanto en el Ayuntamiento como en el ámbito del Gobierno vasco. Ha sido director durante unos años de este mismo centro cívico. Y entre otras publicaciones, pues tiene un libro, Retratos de Otxarkoaga, hecho en colaboración con Chuchi Paredes. Hicieron entre los dos un libro con retratos de distintas personas del barrio, ¿no? Que nos parecía que tenía una perspectiva amplia de ubicar la realidad de Otxarkoaga en Bilbao y bueno, esa perspectiva de diferencias y desigualdades en el ámbito de Bilbao. Por otro lado, y el gran responsable de que esta charla se produzca, invitamos a Braulio Gómez. Braulio Gómez es un doctor investigador de la Universidad de Deusto en el ámbito de las ciencias políticas y la sociología. Es autor del informe Urnas vacías en los suburbios de las ciudades y tiene, si podéis ver en internet, aparte de varios informes sobre este tema con la Fundación Alternativas y con la Caixa, tiene distintos artículos donde plantean un poco la tesis que hoy nos va a contar, ¿no? Además, él participa en Deusto Lab City o City Lab, donde se dedican un poco también al análisis de las políticas de la calidad de vida en las ciudades, ¿no? Ya digo, es el gran responsable, las tesis que él viene defendiendo en nuestro ámbito y los datos que le leímos a él, que son los datos que utiliza para el cartel, ¿no? Esos datos, las diferencias extremas, ¿no? entre el centro de Bilbao, entre Abando y algunas unidades censales, algunas secciones censales del centro de Bilbao y de Otxarkoaga, pues fue lo que ha provocado esta charla. O sea, y finalmente también quisimos contar con Pablo Rey, conocido como numeroteca en el ámbito de su identidad, en el ámbito así digital, una referencia en el ámbito de los análisis de datos y de la visualización de esos datos, y además en ámbitos que tienen que ver con problemas sociales, que tienen que ver con el espacio, con la ciudad, muy destacadamente con la corrupción, en la distintos temas sociales. Os recomiendo que me veáis en internet, numeroteca, los distintos proyectos
donde el análisis de los datos y la visualización, pues bueno, yo creo que da mucha luz, ¿no? Y también queremos destacar, porque ha sido la persona clave, Pablo a través de Montera 34, que es un poco el colectivo en el que él participa, colaboraron con Subia Keraikis en la visualización de datos para la segregación escolar, ¿no? Unos mapas que igual algunos habéis podido conocer y tal, que ha sido un elemento bastante novedoso, con bastante repercusión, con tanta repercusión que el gobierno vasco dejó de publicar los datos que Pablo utilizó para hacer esos mapas que ponían de manifiesto desigualdades muy fuertes en el ámbito del sistema educativo vasco. Y entonces, bueno, hemos querido contar con él hará una presentación de unos gráficos a Braulio, pues unos gráficos de esas visualizaciones, ¿no? Y bueno, sí queríamos destacar que aparte del análisis sí que nos gustaría que pudiera en el debate darse una reflexión sobre el qué hacer, ¿no? También eso le hemos pedido a Braulio, reflexiones sobre qué tipo de medidas se plantean, experiencias comparadas, qué tipo de ante esta manifestación de la desigualdad. Y bueno, pues sin más, pues vamos a empezar la charla. Miquel, que va a ser el que va a empezar, creo que quiere empezar con... Tú nos dirás, así vamos a empezar. Hola, gracias. Y es un debate muy horizontal porque hay mucha gente que sabe tanto más que yo sobre Ocharcoaga. Yo tengo una visión y habrá visiones complementarias. Eso que vaya por delante. Y hay mucha gente que con largas trayectorias de compromiso político, con lo cual estamos entre iguales. Y sobre todo nos une el que tenemos preocupación por las desigualdades, ¿vale? Después a mí me gustará su historia. Cuando agradecer a la gente de Subia Keraikis la invitación, y cuando me invitaron yo dije, ¿qué puedo contar yo de esto, ¿no? Y me ha obligado a darle vueltas, porque a veces aceptamos la realidad como si fuese un paisaje inmutable. Y ya decía tiempo que pues sí, en los barrios pobres hay más abstención. Entonces mi primera pregunta que me hice fue, ¿eso siempre ha sido así? Yo tenía la sensación de que no ha sido siempre así, porque aquí estamos ya muchos veteranos y que apostamos por la democracia y pusimos mucha esperanza en que las cosas nos beneficiaría y nos ayudaría a corregir esas desigualdades. Y apostamos también mucha lucha desde los barrios. Y entonces dije, pues algo ha cambiado. Y ahí hay un estudio que contará Braulio qué cosas han cambiado y cuál es la radiografía actual. Pero a veces es conveniente echar la mirada atrás para saber qué cosas han cambiado, qué cosas iban bien y qué cosas ahora no van bien. Y qué consecuencias tiene todo eso. Y entonces, como sabéis también, que ando con una historia de un museo sobre los barrios obreros, pues recuperé un vídeo que podría servir de contrapunto a la actual situación. Es un vídeo que se hizo en el año 89, cuando este centro cívico estaba en plena efervescencia y cuando el barrio y todos sus agentes sociales hicieron una gran apuesta por poner el barrio al día. La calidad del vídeo es malísima porque se ha deteriorado mucho, pero veréis en el vídeo que lo que ha pasado en estos 30 años y lo que no hay ahora. Ahí en el vídeo veréis escuelas, guarderías, actividades sin fin, y ahora pues yo creo que las cosas han cambiado. El primer dato que busqué fue, que era un dato que yo, pues, muchos lo tendríais, pero yo no lo tenía, es que el barrio tiene en estos momentos 9.000 habitantes y hace 30 años tenía 15.000. Solo con ese cambio demográfico las cosas son de otra manera. Y para animar un poco lo que voy a contar, pues dejo este vídeo que a muchos os recordarán cosas, aunque ya os pido disculpas por la imagen. Ocharcoaga es un barrio construido en 1961 en los extrarradios de Bilbao. El barrio ocupa un total de 250.000 metros cuadrados, de los cuales las viviendas ocupan algo más de 35.000. El de las viviendas ha sido desde hace muchos años un tema que ha preocupado seriamente a todos los vecinos del barrio, por su deficiente calidad y su reducido tamaño. Recordemos que oscilan entre los 40 y 54 metros cuadrados, no siendo suficientes para albergar sin hacinamiento a una familia media. Podemos reseñar de Ocharcoaga el alto índice de paro, un 42%.
Seguidamente os presentamos algunos de los recursos existentes en el barrio. Puedes leer cantidad de libros, revistas, periódicos, cómics aquí en tu biblioteca, que está en el centro cívico. El área infantil para los más pequeños. Y para los que tienen más de 14 años pueden hacer cantidad de cosas en el área joven. Los más mayores no tienen por qué aburrirse, todavía son capaces de hacer muchas cosas. Pueden exponer todos los artistas sus obras, pintura, cerámica, fotografía y cantidad de cosas más. Personas del barrio ya lo han hecho de forma individual, asociaciones o grupos. En realidad fue realizado por el grupo de mujeres jóvenes. Hay muchas formas de moverse. Gimnasia, aeróbic. En el taller de ecología aprenden a conocer a fondo el medio ambiente y qué se puede hacer para conservarlo. Además que se asocian en torno a un interés o problema común y ocupan formar una asociación artística. Y también hay asociaciones que llevan ya tiempo trabajando en el arte, de la fotografía en este caso. Si quieres aprender euskera, también puedes hacerlo en el barrio. Desde pequeñitos empezamos a dejar nuestros hogares durante unas horas al día para ir a la guardería. Luego vamos a la escuela. Más tarde al instituto o a un centro de formación profesional. Os recordamos que en Otxarkoaga hay 2 guarderías, además del servicio de canguro en el área infantil del centro cívico, donde se pueden dejar a los peques mientras se realizan allí actividades. Existen también 5 colegios públicos y un colegio privado. A veces necesitamos asistencia, información o asesoría, para lo que acudimos al asistente social o al abogado en el centro cívico. ¿Qué puede decir? ¿Hace cuántos años? 77 aproximadamente. Sí, más o menos, sí. Hay un año que murió Franco. O al médico en el consultorio. Competiciones. Ya para terminar, servicios que todo el mundo conoce. De socorro, correos y telégrafos. Desarrollo. Anímate y participa. Todos estos.
recuperar un orgullo de barrio, un barrio es un barrio de Bilbao, no es el ayuntamiento, pero un barrio de Bilbao, y un barrio en el cual nosotros nos queremos volcar totalmente. O sea que estoy totalmente de acuerdo con también. Y vosotros mismos os dais cuenta que el barrio es un barrio que merece vuestro orgullo y que vosotros, mandando la calle con el apoyo del ayuntamiento, con la obligación del ayuntamiento de ayudaros, pues tiene que ir así mejor. Vamos a pasar por favor. El trabajo consistió en la realización de tareas de albañilería y pintura para reparar unos locales situados en las inmediaciones del centro cívico, que posteriormente serán cedidos a las asociaciones del barrio. He querido poner este vídeo, que han sido 7 minutos, porque a contrastar con la realidad que estamos viviendo ahora. He cortado varios vídeos y para que no se alargase y hay cosas que no se entienden. Lo del final es intencionado. Fue un campo de trabajo que hicimos. Bueno, ahora no podíamos hacer esas cosas, que solo los que estaban asomados en las ventanas, en fin. Pero ¿cuál era la diferencia teniendo unos datos parecidos como en la actualidad de 40% de paro, Una diferencia es que por ese campo de trabajo, este centro cívico, pasaron los políticos y concejales de todos los partidos, desde HB, ALEA, PSOE, PNV y demás. Tenían un interés en el barrio y querían hacer algo, ofrecieron cosas. Por lo que se veía, lo que ha desaparecido ya no hay escuelas, como quien dice activas, bueno, la situación es la que es. A mí, desde luego, cuando lo estaba viendo, me ha hecho pensar qué es lo que ha pasado y dónde estamos, ¿no? Entonces, como el tema de la charla son las desigualdades y en concreto que su manifestación en los bajos índices de la abstención electoral es preguntarnos por qué. Y después, según Braulio, que ha hecho un trabajo más en profundidad ya con este tiempo, pues también entre todos, cómo podemos revertir esa situación. ¿Por qué en Charcoaga la participación no es tan así? Pero antes de ver esto, ¿por qué quiero empezar por el final? Porque es lo que a mí me ha motivado para estar aquí. Quiero recalcar que esto tiene consecuencias, y graves consecuencias, en el conjunto de la comunidad. Yo creo, y se me podrá corregir y seguramente matizar mucho, Charcoaga no tiene la capacidad de presión que tenía antaño. No la tiene, por muchas razones. Después explicaremos. Su pérdida de influencia repercute y repercutirá más si no se ponen medidas en las estructuras asociativas. Hay una relación dialéctica en la participación política entendida como un todo, que va desde lo más básico, desde las relaciones sociales y personales, a alguna participación más intermedia a través de las asociaciones. La participación política, de alguna manera, ya manifiesta una voluntad en la comunidad. Si una va mal, la otra va a ir mal. Es decir, si la participación política es baja, acabará incidiendo en la debilidad de las estructuras asociativas del barrio. Y una tercera, que es consecuencia, es la pérdida de confianza en las instituciones, que yo pienso que no se limita solo al territorio afectado. La pérdida de confianza en las instituciones, su reflejo en los bajos índices de participación, es una marcha que primero se extiende a lo más cercano, como explica Braulio en sus estudios, si yo lo he entendido bien, y después se puede extender a otros territorios. Y por no ser muy alarmista, pero sí que ponerlo
encima puede ser sustrato para opciones de extrema derecha, populistas, llamarlo lo que sea, porque esto es como la ecología, como los ecosistemas. Si hay un cultivo floreciente y se abandona, la zarza va a ocupar ese espacio. No hay espacios vacíos. Hay urnas vacías, pero no hay espacios políticos vacíos, entiendo yo, me atrevo a decirlo. ¿Qué ha pasado en estos últimos años para que Ocharcoaga, entiendo que hace 28 años, en el año 80, en el año de este vídeo, los niveles de participación, no tengo el dato, pero estoy seguro que son más altos, pero se votaba bastante más, se nos hacía bastante más caso. ¿Y qué ha pasado en estos años para que ahora los índices de participación hayan bajado? Yo creo que hay, en concreto en Ocharcoaga y en otros, y quizás en otros barrios también, algunas cosas que diré valen para otros barrios similares. Creo que hay un paulatino pero persistente cambio en la composición social, explicaré esto. Creo que hay un estancamiento, incluso retroceso, de la participación sociocultural como parte de la participación política. Creo que hay cierta debilidad de los agentes sociales y públicos. 3, creo que el compromiso del barrio, con el barrio de las instituciones públicas, por decirlo suave, es de baja intensidad. O dicho de otra manera, creo que se puede hacer más para evitar la exclusión social y su derivada exclusión política. Esto sería, en resumen, lo que voy a intentar contar todo lo rápido que pueda para no dar paso a esto. ¿El nivel de abstención es causa o es efecto? Pues yo creo que son las dos causas, La desigualdad genera abstención y la abstención genera desigualdad. Lo explicaré más adelante. Creo que todo el mundo sabe y está muy estudiado los informes de la OCDE sobre los barrios vulnerables. Hay muchos estudios. Estamos, los que hemos vivido en estos barrios, tenemos ciertos hallazgos de que siempre se nos estudie, se lleguen a las mismas conclusiones, incluso se propongan medidas, pero tardan en revertir. De hecho, si hiciésemos ahora una lista en el conjunto del Estado español de los barrios más desfavorecidos, esa lista no habría cambiado nada. ¿Y por qué? O sea, porque se supone que llevamos ya 40 años de democracia trabajando para corregir la desigualdad. Si han cambiado nada en esos barrios, sí es verdad que ha habido movilidad social y gente que ha mejorado o ha ido a otros sitios, ¿vale? Pero sigue siendo la segregación espacial que dicen los sociólogos, sigue existiendo. La otra pregunta es si el aumento de la participación política disminuirá la desigualdad. Yo creo que eso está por demostrar. Eso es una pregunta que he trasladado a Braulio. Y antes de darle la palabra, hay muchas preguntas que nos hacemos. Es ¿por qué la participación es más baja aquí? ¿Por qué en Ocharcoaga es el 43 y en Abando siguen votando como Dios manda? ¿Y en qué afecta a la comunidad, como hemos dicho, esta baja participación? Ya he adelantado que tiene consecuencias y graves cada vez más. Una pregunta yo creo que aquí la mayoría hay una composición de gente de izquierda, se lo voy a decir así, en confianza. Yo creo que esa baja participación afecta más al espectro político que está en la izquierda. Yo creo que nos debiera preocupar. Igual me lo corrigen también los sociólogos. Pero yo intuyo que nos afecta más. Y después la gran pregunta, que es la que trasladaremos a todo el mundo, es qué medidas habrá que tomar para aumentar la participación política y, en consecuencia, mejorar la capacidad de presión y de corrección de desigualdades. Yo, antes de entrar en ese debate, querría matizar algunas cosas del Ocharcoaga, como he dicho, y la primera es que la pobreza no explica por sí solo los actuales niveles de abstencionismo. Este siempre ha sido un barrio obrero de rentas bajas y, sin embargo, no siempre ha habido tanta abstención ni tanta baja participación política. Lo que decía antes, en la década de los 80 tenía unos niveles de un 40% de paro, un 70% de paro juvenil, estos son datos estadísticos. La situación era la que era y, sin embargo, la gente todavía tenía esperanzas por la apuesta que había hecho en la salida de la dictadura a tener sus oportunidades y a mejorar la vida. Otra cosa es lo que haya pasado después. ¿Por qué se ha agrandado esa diferencia? Porque había cierta diferencia de abstención. ¿Por qué se ha ido agrandando la diferencia de abstención entre el centro de Bilbao y los barrios periféricos?
apunta algunas cosas que he dicho antes. El cambio social en su composición social. Esto es una cosa que los activistas del barrio, de las asociaciones de vecinos y de familias lo saben, lo han reivindicado. Podría haber traído un vídeo donde hace 10 años en el programa Imagino a Charcuaga había gente que venía a decir las viviendas tendrían que ser para los hijos de los vecinos del barrio, que no hacen los codos, pueden aportar al barrio muchas cosas. No se hizo caso y solo se ha corregido posteriormente con un programa de arraigo que está bien, pero es insuficiente. Cuando se tenía que haber dado el cambio de los primeros pobladores de Charcuaga al cambio social biológico, no se hizo, y las desigualdades que había en el propio barrio, porque el barrio no es homogéneo, y eso también se estará reflejado en las unidades censales, se han agrandado. Los agujeros negros que había en el barrio ya desde su eje se han ido agrandando por una mala política de adjudicación de vivienda, porque el dato relevante de Ocharcoaga, a diferencia de otros sitios, es que el 50% de la vivienda pública del Ayuntamiento de Bilbao está en este barrio. Cuando un responsable de vivienda municipal hace 15 años dice que en otros barrios también se lleva a familias desestructuradas, dice sí, claro, pero la proporción es la que es. Eso está también grabado en un vídeo, no lo he querido traer. Con ese dato tenemos un problema, la gente que sigue trabajando aquí a pie de calle en el barrio lo sabe y lo trata de corregir, y algunas cosas se han avanzado, pero sigue siendo un dato importante. Yo perdonad que os diga, puede sonar mal a los que llevan aquí trabajando mucho tiempo, pero yo creo que hay una debilidad en las estructuras socioculturales del barrio. La densidad asociativa es importante, pero es frágil, y si no lo sabemos reconocer tenemos un problema. Todos deseamos que sea mejor, ya sabemos que ha cambiado todas las cosas, pero una de sus fortalezas que equilibraba el ser un barrio de rentas bajas era que, al contrario que en otros sitios, había una estructura social importante, potente, y que se le escuchaba en las instituciones. De ahí el vídeo y que estuviesen ahí políticos de primera. Yo creo que los niveles de afiliación o de asociacionismo en el barrio son bajos. Hay asociaciones, pero el nivel interno de participación es bajo. No es responsabilidad de nadie, yo sé que lo intentan, pero es bajo. Otro dato es bajo. El centro cívico, que fue una herramienta, y por eso he traído el vídeo ahí, matriz y impulsor de muchas cosas, no está cumpliendo su papel de hace mucho tiempo. A mí me duele decirlo, y además como parte de la institución pues igual a alguno les sienta bien, pero yo creo que en estos momentos es una institución, una herramienta receptiva, pero no proactiva. Es decir, no vale con tener las puertas abiertas y que la gente vaya a la biblioteca, hay que hacer más cosas. Habrá cosas que se hacen, pero no se hacen en la medida, y puedo estar equivocado, que se me corrija. Creo que la autoestima y el orgullo de barrio, por mucho que incluso se ha reactivado con los sucesos pasados, tampoco es muy alta, hablaremos de eso. Yo creo que hay una parte vinculada a la participación política que tiene que ver con un problema del conjunto de la izquierda, que es la fragmentación social, lo que antes nosotros, muchos de los aquí veteranos, llamamos conciencia de clase. Pues eso parece que es algo antiguo y que se ha perdido. Si había algo que daba fuerza a este barrio y a este tipo de barrios, era en la identidad. Nosotros igual no hay otras identidades, pero la identidad de clase daba mucha fuerza, mucha capacidad de participación política. Lo cuenta mucho mejor que yo, por cierto, yo recomiendo el libro Paseos con mi madre de Andújar, que cuenta en un libro muy breve todas estas cosas y lo que significan, ¿no? Ese estancamiento, incluso retroceso en la participación, se refleja en las asociaciones, y eso que yo tengo un respeto absoluto y admiración porque siguen aquí resistiendo, y yo ya no estoy aquí al pie de calle, las críticas no las podéis hablar. Los partidos tienen una responsabilidad política muy importante, y yo creo que más de los que más. Es significativo que en este barrio, en estos momentos, no haya sedes de los principales partidos, cuando los ha habido. El otro día me decía uno, que haya sedes no significa nada, digo ya, pero porque antes había y ahora no. Como dice Manuel Zubero, que los partidos son fundamentalmente votívoros, es decir, que
que se alimentan de votos. Si ven que no hay muchos votos, porque mucha gente no participa, pues también van perdiendo interés en el tema. No es que sea relevante el que haya sedos o no, pero sí es importante, porque además hay otra cosa que ya estamos dándonos cuenta, que todo esto de las redes sociales, y esto va por los nuevos partidos, que parecía que era el ámbito de la participación el más importante, será importante, pero siempre será complementario a la participación relacional y a pie de calle. Eso creo que lo hemos reaprendido y lo estamos dando cuenta, que incluso la extrema derecha se maneja mejor en esos terrenos que nosotros. Los partidos, la mayor responsabilidad que tienen no es que tengan sede, los partidos es que son los instrumentos de participación política. Y como bien han demostrado en varios estudios, entre otros y con varios artículos, Óscar Rodríguez, que está por aquí, que es su tesis doctoral sobre la desafección política, por decirlo de la manera. Y eso creo que lo podemos compartir y demás. Y este no es un problema de Charcoal, es un problema general de la democracia. Si los partidos no se democratizan, mal vamos. Los sindicatos, ¿por qué no existen sindicatos en sedes sindicales o en estos barrios? Ha habido otras épocas que sí. Yo estoy harto de decir a mi sindicato, a muchas obreras, que por qué no hacen una cuota cera para parados y demás. O sea, si no tienes gente que se preocupa por ti, tú no le vas a ir a votar. No sé, me viene a la cabeza, igual no tiene nada que ver. Pero los sindicatos también tendrían que estar en los barrios obreros y ayudarían a la participación política. La otra gran debilidad, el compromiso con el barrio de las instituciones. Vosotros no pensaréis o no pensaremos que cuando se deciden en los organismos públicos se toman decisiones en función de, bueno, vamos a corregir las desigualdades. Entonces en Bilbao el gobierno municipal, la comisión de gobierno dice, estos están mal, vamos a darles más a estos que están peor. Se toman en función de, estamos en una sociedad y democracia más a la americana, se toman en función de lobbies y de presiones políticas. O pensamos que los partidos que gobiernan, eso, como no... Y además, como se ha perdido capacidad de presión en la calle, que es la única capacidad de presión que tienen los más pobres, porque yo se voy a poner un ejemplo. El plan general de Bilbao no pasa una autopista por detrás de la Universidad de Deusto, pues porque la Universidad de Deusto tiene capacidad de llamar y a un despacho y decir que no me viene bien. Aquí en este barrio pasó una autopista y a pesar de que hubo movilizaciones, porque la capacidad de la gente pobre tiene límites. Y esto que parece algo de así simplón, pero explica a veces cómo van las cosas. Los presupuestos no se reparten de una manera igualitaria, por mucho que nos cuenten. Y bueno, yo ya de los presupuestos participativos, permitidme que fue una buena idea hace 15 años y ahora pues en fin, es una apariencia más, pero no sé por qué me meto con eso. El sistema educativo también es importante para activar redes sociales y mejorar la participación, pero este barrio se ha caído. Es que eso que decían ahí de 5 escuelas, no sé qué, no hay escuela pública. Hay una, la de Goya, no sé si llega a 100 alumnos, perdón. Y esto es importante, ¿no? Es que los 1000 chavales que hay entre 4 y 14 años aproximadamente están escolarizados, pero no están en el barrio. No generan eso que estábamos viendo ahí. El día del carnaval, no se socializan ni se vinculan al barrio y generan identidades y relaciones. A mí me parece que no es casual y me parece que es un drama. El Consejo de Distrito que se creó junto con este centro, digo, para impulsar la participación ciudadana, pues mira, tiene una cosa que es parecida a lo que, bueno, parte del problema. Es más fácil, hay dos comisiones, la sociocultural y la otra, la de obras. La de obras más o menos, el barrio está bien, pero claro, intervenir en la modificación de la composición social de una comunidad, planes para que participe y demás, eso es más complicado. Más fácil hacer una acera o renovar una fachada, que está bien y la pedimos. El Consejo de Distrito, la Comisión Sociocultural, en fin, los que participan en ella, ya se habla con ellos, pues no parece que tiene tanta importancia. Y la cultura, la educación y en el sentido de generar identidades y oportunidades, pues los de izquierda seguimos creyendo que es importante. Viviendas municipales, que es una herramienta importante, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ha mejorado con el modelo de arraigo, están haciendo cosas interesantes.
pero mientras sigamos un barrio de vivienda de alquiler social y no se cambien algunas cosas, tenemos un problema. El barrio no ha logrado retener las subvenciones con mejores rentas, que eso es lo que da a una comunidad prestigio. Es un empezar de nuevo siempre. Sí que se ha quedado gente, tengo amigos que están en los núcleos de Macaldi, de Aiseona, además, que son mejores viviendas y aquí están viviendo en el barrio y peleándose. Lanbide, no hay una oficina de Lanbide en un barrio que tiene el 40% del paro en este momento, triplica la media. Pero todas estas debilidades que hemos hablado de poca implicación desde mi punto de vista de la institución, insuficiente, debilidad de la red social y demás, pues no es inocuo, nada es inocuo, tiene consecuencias y muy graves. Y ya era lo que acabo por lo que empezaba. La primera, no tenemos la misma capacidad de presión. La segunda, esa pérdida de peso electoral acabará afectando la capacidad de influencia de los agentes sociales, se quiera o no se quiera. La tercera, el problema no se queda en el barrio, trasciende. Y la cuarta, que a mí me preocupa y quizás sea la más difícil de abordar, ese es el factor psicológico, es esa pérdida de autoestima, esa pérdida de identidad. Por mucho que somos de Charcuá, estamos orgullosos, han hecho campañas y seguimos teniendo algo así, pero no sé si es la punta del iceberg, no sé si es una necesidad de decirlo, pero no sé si en el fondo eso, porque la pérdida de identidad de clase, como clase social, que comparte problemas y comparte esperanzas, eso se ha debilitado no solo aquí, en muchos sitios, y yo creo que es una de las claves. Y eso debilita la capacidad de respuesta de los barrios obreros, porque cuando Recade, cuando Charcuá, cuando Bolueta o Santuchu iban al ayuntamiento, había otra relación. Ahora todo se ha... es verdad que estamos en otra sociedad, antes el empleo daba identidad a la gente, hay muchas historias, ¿no? Y yo voy a acabar con publicidad, pues, porque pienso que la propuesta que hicimos hace unos meses de un museo que explique y narre las cosas de los barrios obreros y de la clase obrera y su contribución a la democracia y al progreso de este país puede ser interesante. Pero hoy el tema es otra cuestión y esta es la realidad y esta es un poco algunas reflexiones que he hecho más pegadas al barrio, que pueden ser algunas extrapolables y otras no. Y le cedo la palabra a Claudio, que se piensa de esto. Primero voy a darle las gracias a Sabine, que a pesar de que ha empezado mintiendo en plan una fake news de las gordas, diciendo que yo soy el principal responsable de esto, no tiene nada que ver. Mi responsabilidad en la organización de este acto le corresponde totalmente a Sabine, que ha contactado pues, con esto que acabáis de escuchar de Miquel, que yo creo que aterriza de una forma muy interesante y con una mirada que yo lo siento pero no tengo porque no conozco este barrio, ¿no? Cuando me invitó Sabine a contar un poco, ¿no? Pues cómo a lo que yo denominaba los agujeros negros de la democracia, ¿no? que hay en cualquier ciudad, pues no tenía pues ni Ochacoaga, ni Bilbao, ni Donosti, ni Madrid, ni París, ni Berlín, ni Astra. Tenía una investigación en marcha que iba coincidiendo, pues lo que decía ahora Miquel, tan antiguo de la conciencia de clase, pues parecía que había como una unión en habitantes de barrios periféricos que compartían o tenían mucho más en común en sus hábitos de incorporarse a las elecciones que con el resto de habitantes de una ciudad donde tenían otros hábitos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido como un motor de investigación y no de militancia. Aviso esto para no decepcionaros, ¿no? Que no vengo ni con soluciones ni con una lista de problemas, ¿no? Lo que sí que vengo con ganas de que entre en la agenda, la discusión
sobre algo muy grave, desde mi punto de vista, que no suele estar cuando hablamos de la crisis de las democracias, por un lado, ¿no? La falta de participación de un determinado tipo de gente que se caracteriza por una serie de cosas, ¿no? Hablamos ahí de inclusividad, y tampoco suele estar en las discusiones cuando hablamos de desigualdad, pues tampoco está la desigualdad política, ¿no? Esta ocupa mucho más lugar, y con razón, muchas veces, la desigualdad económica o la social. Entonces va por ahí pues lo que yo os quiero hoy pues presentar, y agradeciéndole a Sabin, que es el maestro de ceremonias, que me ha liado en este evento, que ya estoy aprendiendo cosas que no sabía y no llevo. ¿Cuánto tiempo llevamos? 20 horas. Vamos bien. Prometí a principio de año, como algunos de vosotros seguro hacéis promesas, ¿no? Todos seguimos haciéndolas, han pasado de moda. Estamos en febrero. Prometí ser breve, ¿no? Que en 2019, cuando me invitaban a sitios, iba a ser muy breve. Y espero que me ayudéis a cumplirlo, ¿vale? El hilo. Son tres partes, y en una parte pues voy a tener pues la aparición estelar de Numeroteca, que es un lujazo. En la primera parte pues os voy a inundar pues de una serie de reflexiones relacionadas con pues las elecciones, ¿no? Como método de seleccionar o de introducir las preferencias de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, las elecciones como ese acto litúrgico de la democracia, y cómo está pues eso relacionado con la preocupación de la desigualdad, que yo no sé si es de izquierdas, pero sí que te tiene que preocupar por cualquier otro motivo, ¿no? O sea, no siempre es un componente básico para algunos cuando define la democracia, ¿no? Entonces nosotros metemos la desigualdad, o a mí me preocupa, como un componente básico de la democracia. En la segunda parte voy a aterrizar esa brecha de la desigualdad política, la voy a aterrizar pues en tierra firme, y en tierra firme de Bilbao, compartiendo una serie de datos, siguiendo con la intención de sensibilizar, no podía ser más la palabra, y ahí nos presentará pues una visualización espectacular, que yo voy a ir muy rápido para que lo veáis, porque realmente los trabajos que hace para que veamos los problemas de una forma nítida, cuando creemos que hay realmente segregaciones en las ciudades, en este caso es una segregación política, pues se ven bastante mejor con la visualización que con mis datos o mis tablas cutres. Y luego, después de esa visualización, pues la parte que menos me gusta, y la parte que me ha tenido que convencer Sabin, y yo creo que le he medio engañado diciendo que venía con propuestas ahí súper potentes que podían transformar y llamar a las urnas, ¿no? A los que no votan, pero no va por ahí. O sea, yo traigo por donde está abierto el debate en la literatura de cómo se puede, algunas medidas, algunas variables que pueden afectar a que participen más gente, y me gustaría pues someterlas a discusión, ¿no? Para que veáis pues los problemas, los costes, los beneficios que puede tener cada una de ellas, ¿no? Esa parte es como muy abierta, en la que pues yo lanzaré pues una serie de ideas que tienen alguna base en la literatura. Claro, cuando hablamos de desigualdad, pues es muy fácil reducirlo pues el 1%, ¿no? Eso que se acaba concentrando la riqueza en un 1%, ¿no? Concentra pues toda la riqueza, ¿no? A veces. Eso pasa, ¿eh? Y son datos pues que ya estamos muy familiarizados con ellos, ¿no? La concentración de la riqueza. Pues con la participación de la política pues pasan cosas parecidas. También hay una concentración de la riqueza que genera poder político, ¿no? Y del mismo modo que la exclusión social te acaba pues perdiendo los vínculos que tienes con la comunidad, vínculos laborales, vínculos sociales, acceso pues a lo mínimo relacionado con ya sea vivienda, salud o educación, pues esa concentración de la riqueza política pues también acaba expulsando
de la comunidad política a quienes la padecen, ¿no? Eso como principal punto de preocupación, para enlazar una analogía que yo creo que estamos todos familiarizados: concentración de riqueza económica con concentración de riqueza política a través de las urnas, ¿vale? Levanta el problema de la inclusividad de las democracias. Por mucho que permitan votar a todo el mundo, que no exista el sufragio censitario, si al abrir las urnas están más representadas las preferencias de clases más altas, pues ahí hay un problema, ¿no?, de inclusividad. Si al ir a ver quién ha votado, pues los que no votan siempre son los mismos y se caracterizan pues porque tienen una riqueza por debajo de la media de una ciudad, ahí hay un problema de inclusividad de la democracia. Se vuelve menos inclusiva esa democracia. Las decisiones que toma la ciudad tienen más que ver con lo que quieren los que han concentrado la riqueza, que votan más, que los que tienen menos riqueza, que votan menos. No quiero que tengáis ahora en la cabeza que las elecciones pues es el peor mecanismo que hay que ir a la democracia directa, hay que ir a otros instrumentos de participación, que las elecciones ya no nos valen para reducir la desigualdad. Con muy buena voluntad, como comentaba Miquel, se han abierto desde las instituciones, desde un punto de vista de personas que realmente están preocupadas por dar la voz a los ciudadanos, otros mecanismos de participación, como los presupuestos participativos, jurados ciudadanos en otros sitios, consejos de distrito, manifestaciones. O sea, no penséis solamente en lo institucional, manifestaciones, protestas, concentraciones, change.org, firmas. Ahí todavía la brecha es más grande que en unas elecciones. Diréis, no, pues si yo soy de izquierda, soy súper militante, y yo sí que estoy en esos protestas. Ahí hay un problema y una paradoja muy grande entre los nuevos mecanismos de participación por un lado y los mecanismos de protesta por otros, donde pensamos que estamos más representados los activistas o los militantes, pero ahí hay más universitarios, ahí hay más personas con más recursos que menos. Cuidado con la militancia desde la izquierda, que te puede hacer perder el mapa de la desigualdad real en la participación política. Alerta. No nos metamos con las elecciones pensando que nuestra forma de participar reduce más la desigualdad, porque no es así. ¿Por qué es importante que una parte de la población no vote, que una parte de la ciudad deje de expresar pues sus preferencias, ¿no?, en una urna cuando son convocados para ello? Porque es la población que más necesita de las políticas redistributivas del Estado. Estamos hablando de las personas que peor están. Y estamos viendo que participan menos y estamos diciendo que las elecciones funcionan como un mandato, como una señal o como unas preferencias que se manda, no como lobby, sino como cuantificación de unos votos que gana un partido para que se den unas políticas u otros. Y está estudiado, y hay un estudio muy bonito en 14 países de cuando participan más los más pobres o los que tienen menos rentas, se desarrollan más políticas redistributivas de una importancia real, ¿vale? Que se pierde redistribución. La falta de redistribución política provoca falta de redistribución económica. Hay un vínculo. También es importante porque los partidos, incluso los de izquierdas, pierden incentivos para atender sus demandas. Los partidos también tienen recursos limitados y a la hora de desarrollar sus estrategias, pues si hay una parte que no va a estar, que no está cerca, que no demanda, que no está mirando ese espacio de intermediación política, que no va a ser, que no es susceptible de ser movilizado
fácilmente, pues dejan de ser objetivos, dejan de presentarse para recoger sus demandas. Si votan más las personas de clase media alta o de barrios medios altos, pues voy a intentar ser guapo para ellos, porque en mi reelección o que yo pueda llegar al poder, pues depende más de que me ajuste mi oferta a sus preferencias, de estos que sí que votan, de los que no votan. Es así. Y luego también el otro punto importante es que lo que hablábamos al principio, ¿no? La exclusión política refuerza esa exclusión económica y social. Muy importante. ¿Por qué dicen los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables que cuando se han hecho encuestas, ¿no? Hay algunos que votan y otros que no? Hay más probabilidades de que no vote un ciudadano que vive en un barrio más vulnerable o que está por debajo de la renta media. Hay más probabilidades. Eso no significa, ¿no?, que si yo voto, hay más probabilidades de que no vote. Estamos hablando de probabilidades siempre. Pues los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables consideran pues con más probabilidad que su voz no es influyente. Si hacemos una encuesta en un barrio que tiene una renta media por encima de, bueno, pues, por ejemplo, Abando, hay más personas que piensan que su voz es influyente o que se tiene en cuenta a la hora de tomar las decisiones, y que los políticos se interesan por lo que piensa la ciudadanía. Esa pregunta, realizada en barrios desfavorecidos, pues habla de porcentajes muy bajos. Piensan que su voz no es influyente. Hay racionalidad también. O sea, no compréis no hay interés, no saben nada, o sea, están en cultura, pocos recursos educativos, pues ya fabrica ese abstencionista crónico. Racionalizamos. Dices, no tenemos capacidad de influir. No voy a asumir el coste, porque también es un coste ir a votar, aunque no lo que sé, yo no voy a asumir si mi voz no va a ser tenida en cuenta. Hay esa percepción, con más intensidad y en mayor medida que en barrios pues de renta altas. Cuando preguntan, esta es una encuesta de FOESA, una encuesta con una muestra muy alta, de si suelen votar en las elecciones, pues ahí podéis ver que a la pregunta de siempre, pues hay un 74% de personas que se caracterizan por no tener ningún tipo de carencia, ni económica ni social, votan siempre, dicen que votan, o que suele votar siempre 74%. Las personas que tienen algún tipo de carencia, alguna de las tres variables de que le falte economía, vivienda, trabajo o problemas de educación y salud, pues estamos hablando de un 52%, solo que dice que suele votar siempre. Pero lo que me preocupa a mí, que está muy relacionado con el impacto que ha tenido la gran crisis económica que viene desde el 2008, cómo ha convertido en precarios, o sea, ese nuevo precariado, cómo ha subido la bolsa de personas que lo pasan mal, ¿no?, que ya no son los barrios estructurales que, como bien dice Miquel, llevan toda la vida siendo los mismos, sino que se están incorporando a esos espacios de que ya había una brecha, ¿no?, entre su conexión con periferia, centro, en indicadores económicos, sociales y políticos, pues están incorporando un nuevo precariado político, que son esa integración precaria, que es lo que está haciendo que está aumentando la brecha de la desigualdad política. En este gráfico podéis ver cómo desde el 2004 a 2018, en las elecciones generales en España, la brecha entre rentas altas y rentas bajas ha ido subiendo del 5% al 14%. Esto es en todo el Estado español. En Estados Unidos y en el Reino Unido hay una larga tradición de estudios que se han preocupado por esta desigualdad política, ¿no?, que se han preocupado porque sabían que todo ese efecto de la redistribución de la riqueza y en que
tuvieran más suerte los partidos que defienden pues más presencia del Estado, pues los demócratas en Estados Unidos o los laboristas en el Reino Unido, pues llevan mucho tiempo alertando de esta brecha, ¿no? O sea, en estos países sajones les preocupa menos el aumento de la brecha que la continuidad, ¿no?, de esa brecha, que les sirve siempre para explicar por los resultados electorales. En Europa están empezando a haber estudios en Francia, en Alemania, muy centrados en las ciudades y en los suburbios, que dan cuenta de, a partir de la crisis económica, cómo ha aumentado, igual que en España, esta brecha entre la participación electoral de los que menos tienen y los que más tienen. Aquí podéis ver las ciudades españolas. Aquí ya aparece Bilbao, ya ha aparecido. Aquí ya aterrizamos. Aquí podéis ver pues la correlación que hay entre la renta, ¿no?, la renta de una sección censal y la participación, ¿no?, para poder ver si hay alguna influencia entre las diferentes participaciones que nos encontramos en una ciudad, que va pues del 80% al 40%, no hablamos de distrito entero, hablamos de sección censal, más una unidad de medida tipo un barrio, ¿no? Y la correlación que hay en Bilbao podéis ver que pues es altísima, estamos hablando de un 89% en el 2016, 84% en elecciones municipales de 2015, 88% en las elecciones municipales de 2011, y vemos, bueno, pues se ha incrementado un poco, pero que ya es bastante alto, pero no es un problema de Bilbao, ¿no? Eso también quiero que quede muy claro. O sea, no estamos hablando de un problema de esa desigualdad que esté centrado, que Bilbao destaque por eso, ¿vale? Pues destacan muchas ciudades, destacan la mayoría de las ciudades grandes, se produce esa desigualdad política. Aquí veis por Alicante, Palma, Barcelona o Córdoba, ¿no? Pues tienen esa parecida desigualdad política. Bueno, yo creo que podemos visualizar el mapa de... Sí, yo creo que sí, ya viendo esa... para que veáis más claramente pues esa correlación que hay entre renta y participación, veréis muy claro pues los diferentes colores, ¿no?, que hay repartidos por la ciudad, que no están repartidos de forma aleatoria, ¿no?, que hay esa correlación, ¿no? Bueno, yo, para mí el tema de la abstención, yo solo voy a tratar el tema de la abstención a nivel... espera, aquí te parece. Lo cuento así, y este es el ejercicio que he hecho en estos días antes de esta charla. Se puede profundizar mucho más, pero me ha pedido Xavi que hable como 5 minutos para contaros un poco lo que he ido realizando. Y intento ser un poco didáctico sobre qué es lo que he analizado y qué datos tenía. Lo que está dibujado aquí es Bilbao, veis las rías, que todavía es en el canal, y son las secciones censales de las que hablaba Braulio, ¿no? Hay algunas muy grandes, otras pobladas, poco pobladas, de manera que si las dibujáramos todas así, aquí tenemos el número de personas por sección censal, ¿no? Aquí hay unas que tienen 500 personas y otras que tienen pues 1700. Entonces vemos que hay una diversidad sobre los tamaños y están coloreadas siempre igual en todos los gráficos por los distritos a los que pertenecen, ¿no? No he trabajado con barrios porque me faltaba la cosa de conectar a secciones censales y barrios. En un tiempo lo tendremos ese dato y trabajaremos con ello. Luego está el tema de los barrios. Como veis, un barrio, aquí estamos, agrupa diferentes secciones censales, y luego están los distritos, que agrupan varios barrios, ¿no? Entonces, claro, si hacemos una media de los distritos, pues nos salen unos valores como estos, ¿no? Nos sale que Ochacoaga, el distrito, no el barrio, tiene una abstención, y siempre aquí hablo de abstención, no de participación, de más del 45%, y Abando pues del aproximadamente el 35%. Pero como luego iremos viendo, dentro de ese barrio, de ese distrito, hay mucha diversidad en los datos.
Entonces, si lo dibujamos, ese mismo plano de Bilbao, y lo coloreamos según el porcentaje de abstención, pues vemos algo como esto, ¿no? Una especie de gradiente hacia el centro. O sea, aquí se veía donde se participa más y en los bordes donde se participa menos, ¿no? Si ponemos encima los barrios, los contornos de los barrios, pues vemos que un barrio como Chatoaga, veis qué diferencia hay entre unas secciones y otras, ¿no? Una que es la más coloreada de todo Bilbao, que tiene como el 65%, y luego pues otras pues que tienen otros porcentajes que son diferentes, ¿no? Entonces, estos claros luego los publicaré y los podéis utilizar y todo eso. Entonces aquí para calificar, he coloreado el gráfico, he coloreado en rojo los que tienen más del 50%. ¿Vale? Entonces vemos, claro, ¿qué pasa con estos mapas que se llaman mapas de coropletas? Aquí estamos coloreando unas zonas muy grandes en las que probablemente no viva nadie, ¿vale? Porque son zonas del monte, despobladas, pero sabemos que en otras sí. Entonces es una cosa, un problema de este tipo de gráficos. Aquí estoy coloreando los del mayor del 45%, ¿no? Abstención, excepciones censales del 45%. Y si ponemos las del 40, pues hablamos de lo que acababa de decir, de toda esa periferia, todo ese alrededor, que puede estar relacionado con un nivel socioeconómico o no. Aquí vemos la isla de Miribilla, ¿veis? Y bueno, en Conozca Bilbao pues encontrará diferentes detalles en diferentes lugares, ¿no? Pues una zona de Arangoiti y bueno, diferentes cosas que se pueden leer. Y aquí he intentado combinar todos estos mapas en, pues eso, desde el amarillo es 35-40%, el naranja es 40-50 y el rojo mayor es 50, ¿no? Como te ver esa gradación de unos lados, ¿no? Pero como siempre los mapas nos gustan mucho, pero no siempre son la mejor manera para ver los datos. Entonces aquí lo que he hecho es mostrar, cada barra es una sección central y es el porcentaje de abstención. Y vemos como estas barras que aquí a la derecha, todas pertenecen a Charcoaga. Es difícil hacer la relación de colores quizá, pero ya os digo que todas estas barras, creo que son 6 o 7, secciones censales con más abstención, son todas de Charcoaga. Y las de aquí a la izquierda, los que menos abstención hay, pues son de Abando y de Bayonne. Y bueno, aquí ponía, en vez de el porcentaje, aquí estamos viendo el porcentaje de abstención, aquí ponía la cantidad de personas que no están votando en esa sección, ¿no? Y bueno, pues para ver pues el número, para ver ese porcentaje, pues ver el número, ¿no? Como otras maneras de acercarnos a los datos. Entonces, una que me parecía de las que mejor se entendían era esta. Tenemos, cada línea es un distrito y cada punto es una sección censal. Y entonces vemos, aquí ya no solo vemos el dato medio del barrio, recordad que son distritos, que no son barrios. Vemos como en el distrito de Charcoaga pues hay una variación entre el máximo, el 65%, y algunos sitios donde vota hay una excepción del 33 o algo así, ¿no? Y luego barrios, o sea, distritos que están más concentrados, ¿no? Bueno, esto para ver los datos un poco mejor, como que los he ampliado para ver todos los puntos, ¿no? Estamos viendo el mismo gráfico, pero los puntos un poco como separados. Y bueno, vemos las tendencias y la distribución de los datos, porque habitualmente si nos dan datos, como se da al principio, te dice el total de todo esto, ¿no? Por ejemplo, decíamos que en Abando había un 35 así, ¿no? Pero bueno, aquí vemos la distribución. Y bueno, aquí ya añadimos una variable más, que era el tamaño de esa sección censal, pues para ver que ese sitio donde se vota menos es realmente una sección pequeña. Entonces, luego, para ver un poco cómo era la distribución de todas estas secciones censales, aquí tenemos, es un gráfico, a ver si lo consigo explicar bien, aquí tenemos la abstención y aquí tenemos el número de secciones censales que tienen esa abstención. Por ejemplo, aquí veríamos la sección censal de Ocharcoaga, esta que tiene 65, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos el resto, vemos que las de Abando están siempre a la izquierda, ¿no? Entonces, y que la media por sección censal de abstenciones está en el 41%. Entonces, si vemos todas las secciones censales de Charcoaga, pues vemos que están todas como por encima de la media, ¿no? Como es la que veíamos antes. Y si vemos las de Abando, pues están todas por debajo de la media. Aquí en ese gráfico, lo repito una vez más, por ejemplo, aquí vemos que cuántas secciones censales hay con 30 o 32% de abstención, pues es esta altura, ¿no? Como un 5%. ¿Vale? Y bueno, pues aquí vemos los diferentes distritos.
Vemos cómo se distribuyen esas secciones y siempre con la media, ¿no? Pues vemos el barrio de Abando que hemos visto antes y el de Ocharcoaga, y vemos otros pues, como Recalde que tiene bueno, unos picos por ahí. Y como, bueno, sigo. Entonces aquí me he remontado a los datos del año, estamos en 2015, siempre estamos viendo datos municipales de 2015 y aquí había puesto municipales de 2011. Tengo que decir que esos datos los he conseguido, están en la web del gobierno y con una librería que ha hecho Héctor Pereiros que hace muy fácil descargarte todo muy rápidamente. Y bueno, aquí tenemos las de 2011, la abstención, y las de 2015. Vemos cómo en 2011 estaba esta abstención y luego cómo aumenta en todos los distritos. Y ya ahora para acabar, a ver si con este gráfico se entiende un poco mejor. Es un gráfico que combina todos estos que os he enseñado y creo que quizá al verlo todo junto entendéis un poco mejor cómo funciona. Bueno, aquí estamos viendo lo mismo que estaba viendo antes, pero en un único sitio con todos los gráficos relacionados. Y por ejemplo, estamos viendo los barrios que están por encima del 50%, ¿no? En rojos. Vamos a poner quizá por encima la media que estaba en un torno a un 43, bueno, vamos a ver aquí. Entonces, estamos viendo aquí, por un lado, los que están por encima del 43%, son todos estos colores de rojo, y vemos aquí también a qué sección censal corresponde, ¿no? En el otro gráfico. Es como que esta es la barra que estamos seleccionando, este es el 43%. Entonces, si ponemos esa barra en el 41%, pues estamos viendo que son todas estas secciones. Veis que la mayoría de las de Ocharcoaga, que son esto, pues están coloreadas y bueno, y se ve ese gradiente. Y la idea de esto es que sea una herramienta para poder hacer para Bilbao y para otras ciudades. A ver si nos da para poder hacer diferentes selecciones y diferentes ciudades. ¿Qué ha pasado en la presentación que ha hecho nuestro amigo en Numeroteca de los barrios? Pues nos faltaba la explicación, ¿no? Nos faltaba por qué se caracterizan, ¿no? Esas secciones, ¿no? Que tenían esos récords de abstención. Aquí tenéis el listado que habéis visto de las elecciones de 2015 de los agujeros negros de la democracia, que son donde votan menos del 50%, o sea, donde la mayoría de esos habitantes no votan. Y efectivamente las 8 campeones están en Ocharcoaga, pero las siguientes es Peñascal, Uretamendi, San Francisco, Majustegui, Zorroza, Bilbao la Vieja, Churdinaga, San Francisco, Zorroza. Veis la renta media de Bilbao y veis como todos esos barrios donde están esas secciones censales están por debajo de la renta media de Bilbao. Que eso es lo relevante. No son agujeros negros periféricos, son agujeros negros económicos, sociales que se convierten en políticos. ¿No? Estas son las únicas secciones censales donde no vota la mayoría de sus habitantes, donde no llega al 50% en las elecciones de 2005. No hay ni una sola sección censal en un barrio donde la riqueza o la renta esté por encima de la media. Las 6 secciones electorales que votaron más en el 2015 y también en 2011, llegando a votar el 82%, pues estamos hablando del doble de la renta media.
esto en las elecciones andaluzas se vio igual que en las elecciones municipales de Bilbao. Barrios de renta muy alta no votan siempre, son los que votan siempre. Barrios de renta baja votan a veces, y hay algunos que no votan nunca, verdaderos agujeros negros de la democracia. En Gasteiz pasa lo mismo. Para ir vamos a las dos capitales vascas. Gasteiz, las mesas donde participa menos, las 6, son barrios de renta baja: Txagorritxu, Coronación, el Casco Antiguo, Abetxuko y Sansomendi. 53% de participación, el récord de participación baja. Un 26% más votaron en San Martín, barrio de renta alta. La siguiente, Mendizorroza, San Martín, El Sánchez, barrios de renta alta. Lo mismo. Donosti, Intxaurrondo campeón y Bidebieta, de la falta de participación. Antiguo, Allente y Amara, donde más se vota. O sea, ya no eran los guetos de Estados Unidos, ya no era desigualdad de Reino Unido, ya no es un fenómeno del sur, ¿no? Las capitales vascas, como las capitales francesas o alemanas o austríacas, se produce este fenómeno. Y cuanto más desigualdad económica hay, más desigualdad política. Eso es muy importante tenerlo claro. En Suecia o en Noruega será el mismo fenómeno. Para haber menos, la desigualdad económica es más baja, son muchos menos los que se quedan fuera, aunque también votan menos, pero son muchos menos esos que votan menos. Bueno, pues ahora entro en esa parte de improvisación en relación con lo que me había encargado Sabine, ¿no? De traer como soluciones, y yo estoy en la fase de primero situar sobre la mesa un problema que no suele estar para cuando se abre el debate sobre la calidad de las democracias o una reforma electoral, ¿no? O un debate sobre la desigualdad, que se incorpore también la desigualdad política, para que cualquier reforma electoral tenga en cuenta eso, para que cualquier programa de acción para luchar contra la pobreza tenga también en cuenta la desigualdad política. Para cuando hablamos de cómo mejorar o incorporar la toma de decisiones o la democracia, tengamos en cuenta que sí, pero tiene que reducir la desigualdad política, cualquier mecanismo de participación que nos dé la gana inventar o innovar. Desde el buenismo rusoniano o desde el buenismo de que todo el mundo participa, porque si al final solo participan los mismos, ese mecanismo no nos vale si nos interesa reducir la desigualdad política de participación. ¿Qué dice la literatura? La literatura dice que los incrementos de contactos sociales con ciudadanos que votan hace aumentar la participación. La participación es contagiosa, igual de contagiosa que la abstención. En un entorno de abstención se contagia muy rápidamente. Dice la literatura que el contacto con ciudadanos que votan hace aumentar la participación. Lo que más que la siguiente variable que en teoría incide en el aumento de la participación es tener más información política. Te afecta menos que tener capital social o entorno votador. Ahora pensamos cómo se consigue un entorno votador. Pero esto es lo que dice la literatura, que influye en que aumente la probabilidad de votar en los barrios de rentas bajas, porque no todo. Se pueden hacer estos estudios porque, aunque vote solo el 40%, ¿no? Hay unos que votan, ¿no? Y a ver por qué hay algunos que votan y otros no. Controlando todas las variables económicas, todavía hay algunos, entonces se puede saber algo. Y lo que menos afecta, y ya es algo residual, son las ayudas económicas directas. Dinero, que no solo es negativo, ya pondremos sobre la mesa cómo
eso puede ser interpretado. Eso es lo que dice la literatura, que afecta a que aumenten las probabilidades de incorporar a las urnas a ciudadanos que viven en espacios desfavorecidos o de rentas por debajo de la media. Ideas que han, como os comentaba, Estados Unidos y Reino Unido nos gustarán más o menos, pero son los que más tiempo llevan preocupándose por la desigualdad política, ¿no? Entonces son los que han intentado pues, poner en marcha algún tipo de idea que nos chocará, seguramente os chocará a vosotros como me chocó a mí cuando empecé a verlas, pero yo las traigo para, bueno, para valorar, ¿no? Que lo que pues, esto no son propuestas, ¿no? Son ideas para que reflexionemos. Patrocinios de mesas electorales, ¿no? Que haya una, como en los eventos, pues el evento de la, hay estas mesas que participa poca gente, pues se va a encargar responsabilidad social, una empresa, pues de dinamizar ese espacio. Colaboración público-privada para incorporar también en las elecciones en los espacios donde hay problemas, como ya hacen en reducir la desigualdad económica y social. No os sorprendáis, ya nadie echa a Iberdrola o la Caixa cuando está reduciendo la desigualdad económica y social. No le dicen, no, fue la capital, malvado, empresa, no puedes... O sea, ver todo el dinero que gastan las grandes empresas en reducir desigualdad económica y social. Y bueno, pues esto se ensayó en Estados Unidos. Regalos al votar. Regalos que pueden ser cosas no souvenirs, como dan en otros espacios de participación, ¿no? Hablamos de votar, no de votar a un partido. Hablamos de que en las urnas aparezcan votos para que cuando empiece el partido de la democracia empiece igualado y no empiece ya con unos jugadores fuera que siempre son los que menos oportunidades tienen de meter sus preferencias, ¿no? Pensar sin prejuicios con las ideas. Exposiciones de arte o conciertos o eventos el día de la votación para que asumir el coste de... Hay algo ahí que me interesa, voy a ir, anda, hay también una urna, voy a votar. Estamos hablando de soluciones que han intentado poner en marcha pensando, no las defiendo ninguna de ellas, ¿vale? Ni las valoro. Dotación presupuestaria para programas de sensibilización y ciencia política como se da a países que no son democráticos, que haya una bolsa potente de dinero para el tercer sector, para hacer ciencia política en las ciudades, también ha estado en mesas de discusión. Establecer objetivos políticos, igual que se establecen objetivos económicos o sociales en los planes de regeneración urbana. Ampliar el derecho al voto a los inmigrantes, por ejemplo, algo que era participaciones contagiosas. Si hay un colectivo que tiene más presencia en algunas zonas que ya está fuera de alguna parte del proceso electoral, nos podría ayudar también. Cambiar la ley de financiación de partidos. Sabéis que se adjudica dinero a los partidos para que hagan campañas, ¿no? Lo sabéis. Obligarles a que se gasten un 5% en actividades desarrolladas en las secciones localizadas como agujeros negros de la democracia. Todo esto lo he hecho en agradecimiento a Sabine, pero no quería hacerlo. Quería que vosotros, pues eso, debatierais, os sensibilizáis con el problema, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, y a partir de ahora os dejo a, no sé si a Sabino, ¿no? Que ejerza de maestro de ceremonias y que empiece a repartir y a incorporar pues vuestras voces, vuestras opiniones, pues en función del formato que él quiera. Bueno, en la asociación en su día que habíamos planteado, pues bueno, dar un espacio un poco ahora de contraste, ¿no? Sobre lo escuchado. Tenemos de tiempo hasta las 9, en principio es el planteamiento, que dice termina a las 9 para que no se haya esto, que se va despojando la gente poco a poco, a las 9 ya se apagan las luces. El grupo que se ha ido nos han dicho que se iban a otra reunión. Pues,
Sí, no sé qué grupo eras, no sé qué grupo, a otra reunión. Entonces, bueno, pues... Auxiliar. Auxiliar es el barrio del Salvador. Un grupo de parroquia. ¿No os parece mucho hasta las 9? ¿No es mejor 9 menos cuarto? Hace un calor aquí que te gusta. Media hora, sí. Sí, bueno, pues venga, si nos da tiempo a menos yo he cuarto... prometido ser breve, pero igual una persona ha prometido ser dependiendo de esto. Yo sí, el planteamiento sí que es en un doble sentido. Intervenciones, reflexiones que se quieran hacer, preguntas o reflexiones sobre el tema. Y luego si nos interesa, igual vamos a seguir